la utilización de las drogas como para trabajar y destruir al enemigo. Y estas técnicas fueron utilizadas por el FBI en contra de los movimientos estudiantiles de izquierda en Estados Unidos en los años 50-60. Así es. Y contra su propio político. Significa de que en el fondo, frente a la ley, por lo menos, todos somos iguales. Y ni siquiera eso es cierto. Si necesitas una explicación de cómo funciona el sistema democrático, económico y de poder en el mundo, este es el video para ti. Lo que empezó como una conversación sobre la encuesta de cultura democrática recientemente publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo terminó siendo algo más que la suma de las partes. Thomas Bayerle es uno de los mejores historiadores que he tenido el placer de conocer en mi vida. Es un amigo, un consejero y sobre todo un ejemplo a seguir como ser humano e intelectualmente. Conversar con Thomas requiere de una buena capacidad de escucha. Y para reducir esa curva de aprendizaje he insertado diapositivas a lo largo de todo el video, lo cual ha hecho que esto se convirtió en el proyecto más largo y complejo en producción que he hecho en el Expreso Financiero. Al final fueron unas 160 referencias históricas, un poco más de las mismas, a fin de ayudar al que no está familiarizado con estos temas a que los aprenda. Al final, no estoy esperando que vean esto en una sola sentada. Estos temas son complejos y requieren que uno los vea por primera vez y luego los interiorice. Por lo tanto, tómense su tiempo. Si este video les aporta, si ese trabajo les aporta, denle like, compártalo y suscríbanse, que realmente ayuda muchísimo. Sin más preámbulos, con ustedes, Thomas Bayerle. Hermano Thomas, sea usted bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy un poco más viejo, pero estoy bien, bastante bien. Mira, ¿Qué opinas tú de la democracia en la República Dominicana? comenzaste por el otro lado. Comenzaste por el otro lado. Yo no creo que democracia sea una cosa exclusiva para la República Dominicana. Yo creo que lo que se llama democracia, eso es el motivo por que estoy aquí contigo, es que es todo un compendio de diferentes tipos de ideas políticas y sociales que se han formado más bien después de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los americanos. Y se ha profundizado. La Segunda Guerra Mundial todavía tuvo la victoria americana y rusa o soviética, pero con la de los 90 en adelante, donde eso se globalizó. Entonces, realmente mi motivo por qué estoy aquí es para, en realidad, dilucidar un poco y organizar las ideas que en esta encuesta de cultura democrática que puso el Ministerio de Economía, Planificación y y Desarrollo, y que causó mucha discusión en los periódicos, incluso reacciones del gobierno. No en cuanto a cada uno de los detalles en cómo está la situación de República Dominicana comparada con la de América Latina, el Caribe o países particulares, con excepción de uno de los puntos que es precisamente el más positivo a mi modo de ver, donde se nos muestra dónde está la salida al atolladero que se produce al principio. Al principio, a mi modo de ver, estamos observando una gran confusión de ideas. Y antes de comenzar con eso, quisiera aquí hacer claro que eso no es responsabilidad ni siquiera de los autores, ni del ministerio, que quisiera aquí dejar constancia, que considero que son personas honestas, trabajadoras, estudiados con muchos grados académicos, mejor que el mío. Yo soy profesor en un instituto muy humilde de los jesuitas y doy historia universal solamente en el primer y el segundo año para unos muchachos que van a estudiar filosofía durante 4 años. Okay. Entonces, yo trato de darle un orden
Y eso es lo que, un orden, una cronología en cuanto a las ideas filosóficas, religiosas, políticas, que a lo largo de la historia universal nosotros podemos observar. Ordenar las ideas. Eso quiero hacer aquí también. Por eso me quisiera concentrar en, por decirlo así, el preámbulo, un poco la metodología, y después, al final, realmente en este punto donde veo de que sin quererlo, tal vez queriendo, sin querer queriendo, se dice, ¿no? Más bien por accidente, los autores de este estudio nos muestran dónde está la salida al atolladero. Pero antes de entrar en el estudio, ¿desde dónde viene tu concepto analítico, histórico sobre la democracia universal en el mundo? Dígase. ¿Eres alemán? ¿Eres graduado de historia de la Universidad de Frankfurt? ¿Durante mucho tiempo trabajaste en la industria farmacéutica? Ejecutivo. Fundamentalmente desarrollando estrategias comerciales y productos nuevos para el mercado latinoamericano. Marketing. Correcto. Venezuela, del 96 al 2000. Mayor fusión industrial en su tiempo entre dos empresas farmacéuticas suizas. ¿Cuáles fueron? Ciba-Geigy y Sandoz. Se fusionaron para formar Novartis. ¿Llegas a la República Dominicana en qué año? Regreso. Llego en el 82. Regreso de Venezuela en el 2000. Y básicamente vivo, y se me olvidó traerlo, tú lo sabes, de un pequeño negocio de hierbas aromáticas que es mi negocio de retiro. ¿Cómo se llama? ¿El negocio? Sí, claro. Watermint. Plantas Watermint. Porque la menta acuática es una de las primeras plantas evolutivas de las hierbas aromáticas. Y en el 2000, cuando hice ese watermint.com, todavía no existían las otras extensiones. Se pensaba que todo tenía que ser .com. Entonces, de ahí adelante se diversificó eso para edu, todo lo que sea, diferentes extensiones, ¿no? Y entonces, si alguien quiere comprar tu producto, ¿cómo lo puede hacer? No, eso aquí en realidad mi producto, aquí en realidad no me interesa promover mi producto. Okay. Está en los supermercados, gracias Eriden, porque el producto aquí sirve solamente para decir que dedico 5 o 6 días al día por semana a este pequeño vivero. Soy profesor un solo día por semana y todo el tiempo libre estudio. Y eso desde hace ahora 24 años. Comencé a dar clases a los bachilleres en el Babeque secundario en el 2004 porque la directora me contrató para hacer un huerto escolar. Y hablando con ella le confesé que en realidad soy profesor de historia de formación y ahí me contrató. A partir del 2007 hasta el 16 di también muchas clases para adultos en la noche. Y en el 16 me trasladaron al Instituto Superior Pedro Francisco Bono, que son los jesuitas aquí en el país. Yo llego a ti por ser absoluto fanático tuyo de un programa en el que tú tienes una sección de historia que se llama Sin Tacones ni Corbatas, Sí. en donde a mí me parecía, primero es muy poco usual escuchar en la radio dominicana, en medios de comunicación, buenos análisis académicos de historia universal. Es muy raro. Sobre todo con la calidad con la que tú has estudiado. Y busqué la forma de ver cómo te contactaba, porque una cosa es escuchar que tú te llamas Thomas Bayerle y otra muy diferente es poder escribirlo de manera correcta. Y llegué a ti, hicimos un curso, tú diste un curso de historia universal brillante. Yo creo que eso fue el punto que realmente yo te conocí en este curso. Correcto. En el Babeque, que era uno de los cursos, que era, por decirlo así, que era una extensión, porque eso fue, me parece, en el 21. No. Sí, era después de la pandemia. No. Porque en el fue sí, antes de. No, porque en el yo estoy seguro, porque en la pandemia que comenzó en marzo, abril 20, los jesuitas me tenían contratado para dar mi charla sobre Yuval Noah Harari y el libro Sapiens a todos los jesuitas de la región. Eso no se dio por la pandemia.
Entonces el año siguiente, como en marzo, en el 21 de marzo, es que te conocí en el Babeque en una charla que fue aparte de esto. Es que nos conocemos desde antes. Tú Yo te conozco desde el ¿no? 2018, 2017. Ok. Pero no importa. No importa. Eso realmente, de verdad, no importa. Porque yo lo que quiero es darle un preámbulo al público sobre quién eres y por qué tienes para mí el aval de hablar de lo que vas a hablar en este momento. Y la verdad es que Thomas es un historiador formado con metodología, con una estructura, con una línea de tiempo muy robusta sobre cuál ha sido el desarrollo de la civilización humana y cómo se han dado los cambios en el siglo XIX, XX y cómo están las cosas en la actualidad. ¿Cuáles han sido los factores socioeconómicos que se han conjugado para tener el sistema que tenemos en el día de hoy? Y así le ahorramos al público tener que buscar en internet. Y ahora sí tenemos la propedéutica necesaria para conversar lo que estamos aquí para conversar. ¿Ok? Sí. Encuesta de Cultura Democrática de la República Dominicana. Sí. Ok. Mira, yo hice aquí una pequeña copia de cosas donde realmente me voy a dedicar al marco teórico de los autores de este estudio. No. ¿Tú querías hablar algo antes de entrar a la encuesta? Eso es. Ok. Eso es. El marco teórico de ellos, ¿no? Entonces comenzamos ahí con el párrafo: una misma ecuación, desarrollo, democracia, igualdad, Estado de Derecho y cultura política. Ok. Entonces ahí sigue la oración de ellos. La realidad es una indivisible, que eso encuentro chistoso porque me recuerdo a los haitianos, que la isla es una indivisible. Los sistemas económico, político, social, cultural y medioambiental están íntimamente relacionados. Eso encuentro yo una expresión típica. Lamentablemente no la comparto. ¿Por qué? Porque no decir que están íntimamente relacionados, lo de íntimamente encuentro realmente mal puesto, ¿verdad? Y es una excusa, porque en realidad no quieren decir, y esa es la crux de todo el estudio, que están... Es la falla de todo el estudio. La falla central. Okay. Vienen 2 o 3 fallas centrales, tú vas a ver. La falla central es que los autores no tienen un concepto de jerarquización de esos adjetivos. Es para decir, no están solamente íntimamente relacionados, sino tanto lo político, como lo social, como lo cultural y hasta lo medioambiental están dependientes y dependen de desarrollo económico. Eso es el punto. Ya. Entonces, ahí... sí, ¿por qué es el punto? Porque el punto es, tú vas a ver que a los lados están desarrollando, aquí un poco más tarde, desarrollo, democracia, igualdad, Estado de Derecho y cultura política son parte de una misma ecuación, ¿verdad? Y en realidad la desigualdad atraviesa el acceso a todas las capacidades. Eso implica un gran reto de cara a asegurar un Estado social democrático de derecho, como consta en la discusión. Y ahí en el fondo están diciendo que desigualdad, pero en realidad no quieren decidirse entre la desigualdad y el imperio de derecho. Al no tener realmente un concepto de la dependencia de uno del otro, están a lo largo de los estudios confundiendo o mezclando igualdad social con imperio del derecho, con igualdad frente a la ley. Eso no es la culpa de esos jóvenes, porque es parte de un sistema. El sistema comienza muy adelante, muy atrás. La primera vez que se menciona eso de la igualdad es en el año 1381, cuando uno en Inglaterra, en una revolución de muy poca duración, duró como un mes, que son los Lollards, que son los de Kent, campesinos de Kent, que tiene un predicador que predica en inglés y va ya rapeando. Y dice, sí,
va rapeando en verso, le habla al público, entre otros dice, when Adam Delft and Eve span, where was then the gentleman? Cuando Adam estaba arando y Eva estaba hilachando, ¿dónde estaba el noble? En este momento los campesinos ingleses necesitaban la lectura de la Biblia en inglés, en una lengua vernácula, no en latín, que nadie entendía, menos lo preparado en esto, para asegurarse que el derecho de la igualdad de las personas es bíblica y no es un invento de ellos. Comprendido. En contra de la aristocracia. Entonces, de ahí comienza el tema de la igualdad. La igualdad en este momento Viene colocada en la misma Biblia. utilizan la Biblia como única fuente para comprobar que están en lo cierto, porque no había otra cosa, ¿no? Eso es 1381. 1381. En Inglaterra. En Inglaterra. Y el que lo hizo, John Ball, el rapeador, ¿verdad? Y sigue después de todo. All men are created equal. Eso es de él. Eso se replica 400 años más tarde en la Revolución Americana. All men are created equal. Todos los hombres son creados iguales. Entonces, esta de la igualdad en este momento es una igualdad ontológica. No es una igualdad frente a la ley. Es una igualdad ontológica, por decirlo así. ¿Qué significa ontológica? Significa, aplica o implica todos los aspectos de la vida. Ok. Económico, social, derecho, todas las cosas. Todas las personas son creados iguales. Y están creados por su Creador. Por su creador, con ciertos derechos que son inalienables, como son life, liberty and pursuit of happiness. Eso es americano ya 400 años más tarde. Entonces, ahí viene el punto de cuánto se impone la libertad antes de la egalité. Ve, eso es, ya estamos en el punto. ¿Cómo se impone la igualdad por encima de la libertad? O al revés. ¿Cómo se impone la libertad por encima de la igualdad? Igual. ¿Y igualdad? ¿Cómo es eso? ¿Igualdad solamente frente a la ley? ¿O es igualdad realmente frente a todos los aspectos de la vida? Y ya que lo más importante que hasta el derecho se compra hoy día, ¿verdad? Ok. Eso es un punto. Hago aquí, tú hiciste ahora no una. solamente en la República Dominicana. No solamente en la República Dominicana. Con compra quiero decir lo siguiente para hacerlo claro aquí, para no cosas. Político, ¿verdad? Dije al principio que todos los sistemas dependen de lo económico. Para tú hacerte hoy día político y hacer una campaña como diputado, senador, tú necesitas mucho recurso económico. Bueno, yo te puedo decir que en la República Dominicana una diputación puede costar entre 20 a 30 millones de pesos. Para tú hacer algo cultural. Y cuidado de la demarcación política. Sí, O más sea, todavía. Mientras más cerca de Santo Domingo, Distrito Nacional, más costoso es. También. Entonces, también es así de que, y es fácil entendible, cualquier evento cultural cuesta mucho dinero, o cuesta dinero, mucho o no. Un concierto, una cosa, la entrada. Recientemente me contó una amiga alemana cuánto cuesta una entrada a un concierto de Taylor Swift en Alemania. ¿Cuánto? En este momento había cosas que venían de Estados Unidos a Viena porque era más barato irse en avión a Viena y hacerlo de Estados Unidos. Y no lo oí, $3,000. Porque en Viena no se dieron los conciertos. 2 conciertos en Viena fueron cancelados por amenaza de un ataque terrorista. Lo leí. Entonces, Lo leí. eso cuesta. Arte cuesta. Literatura cuesta. Conectarse a Internet, a una cosa, los celulares, la cosa. Cultura cuesta, ¿verdad? También derecho cuesta. Porque con nosotros, y eso es probablemente uno de los puntos de arranque para esta encuesta cultura democrática, aquí es, nosotros hemos visto, y ellos muestran la gráfica, que en el año 20 y en el año 21, con la campaña del gobierno nuevo del PRM,
sobre el sometimiento a la justicia de políticos del gobierno anterior acusados de actos de corrupción. Todo lo de Medusa y demás especies marítimas. Realmente se puede mostrar, tiene una gráfica en el estudio que muestra que de repente la expectativa de justicia del imperio de la ley en República Dominicana llegó a niveles sin precedentes y superó el promedio en Latinoamérica. Eso fue la expectativa que eso creó. La expectativa de que se cumpliera la ley. Pero mientras a los 4 años sabemos que eso no es así. Okay. De nuevo lo aprendimos de que si alguien tiene un equipo de abogados muy bien preparados y que cuestan muchos recursos, tú tienes otras posibilidades de sobrevivir una acusación que cuando no. ¿Verdad? Eso es obvio. Entonces, hubo también un tema de mala estructuración del expediente que fue algo que fue utilizado a favor de los acusados. A favor. Ellos comienzan eso aquí donde está en momento, está mostrado aquí el libro, Ciertos Ideales. Eso es más tarde, que es la democracia, ciertos iniciales, de inicio del liberalismo político, núcleo fundacional de nuestros estados democráticos contemporáneos. Entonces, allí tenemos que arrancar con la Revolución Francesa en el sentido que ahí sí fue cambiado liberté, égalité, fraternité. La libertad es primario. La libertad es primario y eso es la razón del liberalismo que hay, porque en los últimos años de la monarquía francesa, Adam Smith, el autor de The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, estudió con Turgot y otros de los fisiócratas franceses en los últimos años de la monarquía francesa. En los últimos años de la monarquía francesa... Los fisiócratas fueron una corriente de filósofos economistas franceses fundamentalmente, que tenían la idea principal de que toda riqueza venía de la naturaleza. Del suelo. Sí, physis, de la physis. Por eso se llama fisiócrata. Pero también estaban viviendo los últimos años de la monarquía francesa, donde ya la gran burguesía que estaba haciendo negocio de importación y exportación es la que mayor riqueza producía. Y entonces ahí se produce la escena donde el rey, probablemente Luis XVI, en un momento pregunta a uno de esos fisiócratas: Monsieur, ¿qué tengo que hacer con esta gente, esos burgueses que importan y quieren traer toda mercancía de otra parte? Y el filósofo económico, el economista del tiempo, Turgot o cualquiera de los otros, decía: Monsieur, déjalo pasar, déjalo hacer, laissez-faire, laissez-passer. La mercancía, deja pasar la mercancía, déjalo hacer. Eso es el slogan del liberalismo. Laissez-faire, laissez-faire, déjalo hacer. La idea principal que exhibe entonces Adam Smith en este liberalismo económico-político es: el Estado no tiene que involucrarse lo más que en nada de eso lo que hacen los economistas y lo que hace el mercado, porque el mercado se autorregula. Eso es básicamente la idea. Y Adam Smith, que también era un hombre todavía religioso, incluso tiene ahí elucubraciones sobre la idea de que el Estado, en toda su anarquía, lo que luce en realidad detrás está la mano invisible de Dios, ¿verdad?, que arregla todo lo mejor. Eso es el origen del liberalismo original. Liberalismo económico original. Y quiero decir aquí otra vez que eso es en los momentos anterior a la Revolución Francesa. Pero ese es el motivo para la Revolución Francesa, porque el único que de este muy, muy corto evento y muy poco terminado, se terminó en 7, 8 años, ya no había más revolución y no llegaban a más, es precisamente esto, de que se impuso
La liberalización, liberté frente a todo el resto. La libertad debe de prevalecer por encima de todos los demás derechos. De todos los demás derechos. Comprendo. Entonces, la libertad ahí significa, por ejemplo, que los campesinos que no tenían la libertad de abandonar la finca de su terrateniente, ahora sí podrían hacerlo. La libertad podría significar que podrían mudarse a la capital y buscar ahí un trabajo cualquiera. Que un muchacho que era hijo de un carpintero no necesariamente tenía que ser carpintero. Entonces, eso es un prerequisito para la revolución del capitalismo que allí estamos viendo y el principio de la industrialización. Déjenme poner eso en perspectiva. En 1804 muere James Watt, el inventor de la máquina de vapor. Allí realmente tenemos el inicio del capitalismo industrial que está basado en esta cosa. Déjalos hacer. Todo el mundo, liberté. La égalité tuvo muy poca vida. Ya en Gracchus Babeuf y sus conspiradores de la igualdad fueron matados por la guillotina. Y se impuso después el directorium con el primer cónsul Napoleón, y ahí la Revolución Francesa tomó otro rumbo. Y en otra parte del mundo, en el siglo XIX, la industrialización masiva que eso provocó requería y se dirigía básicamente hacia productos de la metalúrgica masiva, trenes y armas. Eso lo vemos básicamente en Estados Unidos, donde las 3 líneas de tren que se construyen y las armas y los rifles, ahí Remington, Colt, Revolver, ya son semiautomáticos, automáticos, son la base del desarrollo. Y ese sistema se replica en toda parte del mundo industrializado y civilizado. Así que égalité ahora queda aquí solamente todavía como una respuesta en cuanto a el imperio de la ley. El estudio lo llama el imperio de la ley. Significa de que en el fondo, frente a la ley, por lo menos, todos somos iguales. Y ni siquiera eso es cierto. Y este es el problema de inicio del estudio, de este estudio que tenemos. Y los autores... ¿Deberíamos de ser iguales ante la ley? Es un principio que más o menos se ha mantenido, pero que cuando nos vamos a la ejecución de la ley misma, realmente no existe. Si la ley es un servicio de abogados muy bien preparados que se tiene que pagar, prerequisito para el imperio de la ley es que todos tengamos los mismos ingresos. Y eso es imposible. Entonces allí está el problema. Entonces no somos iguales. Ahí está el problema. Ok. Lo que sí somos es libres desde el punto de vista económico. Libres desde el punto de vista económico, yo no veo eso tampoco. Ok. Porque nosotros nacimos en ciertas circunstancias económicas que son extremadamente difíciles de superar. Joseph Stiglitz, el economista neokeynesiano, sí. Los neokeynesianos ponen más énfasis en la igualdad, ¿verdad? Que los liberales. Los liberales serían Keynes, tenía en 1940, en Inglaterra, tenía la discusión eso con Friedrich von Hayek, o Friedrich Hayek al principio, sin el fondo, sobre si Hayek decía, los dos eran anticomunistas. Hayek era un inmigrante austríaco, de la escuela austríaco, que ahora está muy de moda. Entonces, esa escuela austríaca del capitalismo decía, frente a la amenaza del comunismo, tenemos que volver a lo que antes era así, el liberalismo radical. Es una forma de liberalismo radical, lo que decía Adam Smith, lo que decía el oficiócrata al rey francés, laissez-passer, laissez-faire. Déjalo hacer. Ninguna involucración del Estado.
El Estado no tiene que meterse en nada de lo que es economía, el mercado se regula por sí solo. Eso era la posición de Friedrich von Hayek con su libro El camino a la servidumbre, Road to Serfdom, que era, por decirlo, el argumento es tan pronto que el Estado trata de organizar la economía, entonces sí, ya estamos camino a un tipo de comunismo. Mientras Keynes, que era multimillonario, muy rico y británico y aristócrata, entre otras cosas, él decía que no, para precisamente evitar una revolución comunista o socialista en Inglaterra en primer lugar, el Estado tiene que intervenir como si fuera un referee en un juego de fútbol y tratar de suavizar los problemas entre las diferentes clases sociales que hay. Para que la guerra de clase, para que las diferencias sociales, básicamente económicas, porque sociales son básicamente económicas, porque también la educación se compra. Tú puedes mandar, Sí. si tú tienes dinero, tú puedes mandar a tus hijos a las mejores escuelas, a las mejores universidades y tienen mucho mejores chances a que si están dispuestos a un sistema de escuela pública nada más, ¿verdad? Lo mismo es, si tú tienes dinero, tú puedes brindar a tus muchachos cursos de equitación, cursos de música, de violín, de piano y cosas que si no tienes los recursos, no lo puedes hacer. Así que esos son los dos conceptos entre el keynesianismo y el neoliberalismo. Eso se llama neoliberalismo porque vuelve al liberalismo de hace 200 años, ahora bajo un nuevo argumento de la amenaza del comunismo. Okay. Ya estamos en este punto, ya hemos saltado poco antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1940, estamos en Inglaterra, entonces ahí vemos que lo que realmente se impuso, lo que tuvo al principio su mejor época fue el keynesianismo y precisamente en Estados Unidos. El keynesianismo económico estadounidense. Estados Unidos, eso es el punto de referencia hasta el día de hoy. Okay. Y se ha tratado de revivirlo. Entonces, yo voy a discutir eso aquí en dos diferentes tonos. El primer tono, en la primera parte voy a describir un poco qué significa el New Deal, el New Keynesianismo en Estados Unidos. Y en la segunda parte voy a decir un poco por qué lo que luce como un buen mensaje en realidad tiene su parte muy preocupante ahora mismo. Okay. La buena noticia primero. Adelante. Buena noticia primero. En 1933, después en Estados Unidos, después de 20 años de gobierno republicano, el presidente Franklin Delano Roosevelt tomó posición en marzo. En este momento los gobiernos cambiaban en marzo, no cambiaban como ahora en enero. ¿Verdad? El cambio de gobierno era en marzo, no era en enero como ahora, en Estados Unidos. El gobierno... sí, las elecciones son en noviembre. Las elecciones siempre son en noviembre. Pero antes necesitaba más tiempo para hacer la transición. Comprendido. Entonces, el presidente Roosevelt y el New Deal, lo que es New Deal, es un proyecto keynesianista. Hizo varios movimientos de base muy radicales, unas reformas muy importantes, que son, por decirlo así, el caso de modelo del keynesianismo, y mucha gente, neo-keynesianos hoy día, están haciendo un tipo de lobby para tratar de que, por ejemplo, Biden y cosas el gobierno demócrata hace 4 años, hiciera el New Green Deal, un nuevo deal. Deal significa mezclar la carta, significa las cartas de un juego, ¿verdad? Las cartas se mezclan. Correcto. Y entonces ponen la mata para por ejemplo, cartas de póker o algo así. Para hacer un nuevo reglas de juego, un nuevo set de reglas de juego. ¿Tú me permites dar un breve contexto histórico, económico? ¿Sobre? Lo que estás diciendo. ¿Sí? Porque es que
Estamos hablando de Estados Unidos en 1933. Sí. El tema era que ya se había prolongado durante mucho tiempo las consecuencias económicas y sociales de la crisis de 1929, en donde al final, ya en el periodo 1933-1934, el gobierno federal estadounidense entendió que tenía que cambiar la forma en la que funcionaba. Y ahí es donde viene el New Deal, ¿no? El nuevo acuerdo, básicamente un nuevo acuerdo sobre cómo funciona el Estado y la economía estadounidense y cómo se organiza esa sociedad alrededor de dos cosas. La economía y la Suprema Corte de Justicia. Brevemente te digo, lo que hicieron fue básicamente crear una serie de reformas económicas que le dieron, que son lo que hoy son la forma de gestionar el sistema federal económico estadounidense. Ahí se le dio forma ya habían diversos bancos centrales, pero ahí se le dio forma al sistema de bancos centrales estadounidenses que funcionan el día de hoy sobre la emisión monetaria. Y segundo, se le dio forma a la Suprema Corte de Justicia estadounidense, que hoy día es gestionada mediante una serie de jueces que son postulados de por vida y se cambian cuando mueren. Ambas directores, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal estadounidense, se colocan, los gobernadores de la Reserva Federal se colocan, los gobernadores del FOMC, del Federal Open Market Committee, se colocan durante 12 años, mientras que los jueces de la Suprema Corte de Justicia se colocaron de por vida. Y eso se da para que, desde el punto de vista económico, los gobernadores del FOMC, que es el máximo organismo económico estadounidense, no tomen decisiones económicas viciados por las tentaciones políticas que el gobierno podría tener. Dígase que tomen decisiones realmente pensando en el crecimiento a largo plazo de la economía estadounidense. Porque si fuera así, cada presidente agarra, baja las tasas de interés cuando empieza un nuevo gobierno y se crea una inflación permanente. Entonces, al colocarlo durante 12 años, esa gente está ahí viendo el posicionamiento a largo plazo. Y el sistema de justicia no debe de ser tocado. El sistema de justicia no debe de cambiar por un tema de institucionalidad. La Constitución no debe de reformarse durante mucho tiempo por un tema de estabilidad jurídica, de cómo funcionan las principales instituciones del Estado. Y por eso se colocan de por vida. Ok. Un pequeño... Ok. Déjame importar una cosa. Si la justicia es inamovible y queda igual, eso significa que el sistema jurídico de hace 200 años sigue vigente. Correcto. Y eso está mal. Hasta cierto punto. Eso es el punto. Es uno del punto. Ahora déjame ampliar sobre lo de la que es el nuclear. En marzo todavía del 33, Roosevelt hizo dos importantes decisiones. Uno es después de juramentarse, hizo un corralito de 3 días nomás, donde separó las bancas de inversión de las bancas de ahorro. Y eso... El Glass-Steagall Act. Ese Glass-Steagall Act, la ley Glass-Steagall, de las dos cosas que más tarde lo aprobaron, de los dos senadores, fue válido hasta que el presidente Bill Clinton, demócrata también, en el 96 o 99 lo rescindió. 99. Y eso fue el problema para más tarde las burbujas que explotaron. Eso es correcto. Y ahora todos los bancos están en eso, eres tú el especialista. La segunda cosa que hizo Roosevelt todavía en marzo del 33 fue, él comenzó con el movimiento de legalizar todo tipo de alcohol en todas sus formas de preparación y consumo. Durante 20 años, el gobierno conservador republicano, con el apoyo de las iglesias evangélicas y de la población femenina también, que a partir de 1920 en Estados Unidos por primera vez pudo votar, había impuesto la ley seca y lo revertió.
eso al revertirse tuvo varios efectos. Uno es, bueno, los alemanes bebían cerveza, otra vez los italianos vino y los Kennedy como otros irlandeses bebían whisky. Los ayuntamientos recibían 17% de la venta como impuestos, ¿verdad? Y la mafia tuvo que retirarse de esta cosa porque se había producido una red criminal sobre la prohibición del alcohol en los últimos 20 años que era ya impenetrable, y al legalizarlo esta red se diversificó. Se diversificó básicamente en turismo y prostitución, tanto en La Vega y juegos del azar, tanto en La Vega como en La Habana. Muy interesante que hay toda una mafia alrededor de un negocio y cuando se legaliza desaparece. Sí, eso es uno de las cosas que... Él hizo otra cosa, porque no era solamente lo del 29 la banca. La otra cosa es, Estados Unidos en este momento vivió el problema del Dust Bowl. Dust Bowl quiere decir caldera de polvo. Porque los apenas 200 años que los americanos habían comenzado a trabajar precisamente en lo que era la prairie, la planicie en el Midwest, para producir básicamente maíz y otros productos masivos, había eliminado la capa vegetativa y había producido tormentas de polvo que acabaron con la vida de los campesinos en el medio, forzándolo a migrar a California o al este. El Dust Bowl, descrito por ejemplo por Steinbeck en su famoso libro Grapes of Wrath, las uvas de la ira, descrito. Entre otras cosas, era también de que con el crecimiento de las ciudades, los campesinos comenzaron a perder sus propiedades. Hubo un proceso de concentración de las propiedades, pequeñas fincas y cosas ya no eran posibles, cada vez más grandes, más motorizados. Con el efecto de muchos campesinos perdieron primero su finca, tuvieron que buscar préstamos, perdieron los préstamos, perdieron la finca, perdieron todo, tuvieron que mudarse. Entonces ahí hubo 2 o 3 leyes del Roosevelt que intervinieron en este asunto. Una cosa importante es también, por ejemplo, una de las cosas grandes es programas de búsqueda de trabajo, de empleo, como el Tennessee Valley Authority Project. El Valle del Tennessee era una cosa más pobre de Estados Unidos, y ahí se hicieron grandes hidroeléctricas que empleaban miles de personas y que producían electricidad y eliminaron los mosquitos y le hicieron un curso para ayudarle a los campesinos a trabajar su tierra. Esto también. Hubo una serie de trabajos, hubo implementar en el mundo laboral, se hicieron por primera vez leyes que permitían la sindicalización de los trabajadores. Hasta este momento, por primera vez, hasta este momento, por ejemplo, todavía en las grandes huelgas mineras en los años 20, los propietarios de la mina podrían contratar gente armada y simplemente abrir fuego a ellos. A los trabajadores que estaban en huelga, porque los trabajadores en huelga estaban penetrando a su propiedad y abrían fuego y mataban los mineros. Incluso todavía en las huelgas ya finales de los años 20 de Ford y los automotrices en Detroit, también hubo muertos todavía que nunca fueron reclamados porque en realidad eso era todavía ley. Él interviene ahí. Eso es también una parte de este New Deal que se intervino. Entonces, eso es el caso que luce como tan positivo. Eso era la primera parte, donde es el ejemplo. También hubo leyes para seguro social, había leyes para pensiones, había ley de protección de accidentes. Todo eso son todo un paquete de leyes que llamamos conjuntamente el New Deal de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. La mala noticia ahora. Okay. No lo hizo solo por convicción de Keynes. Keynes publicó un artículo en el
incluso la primera página en el New York Times. Pero en los años 30, el capitalismo americano se enfrentó a una doble amenaza. Se enfrentaba a una doble amenaza. Por un lado, ya en 1922 en Italia y en 1933 precisamente en Alemania, el fascismo europeo estaba ganando formas y poder. Fascismo es hasta cierto punto completamente contrario a la idea del mercado libre. Fascismo es la idea, la economía como otras áreas del Estado requieren un control absoluto por parte del gobierno y eso con mira a la próxima guerra. Eso era el fascismo. Por el otro lado, también enfrentó el reto del comunismo estatal, que llamamos aquí rápidamente stalinismo. El stalinismo en el fondo tenía el mismo programa, también control total del Estado, para evitar de que en caso de una eventualidad de una guerra que se estaba acercando, la nación sufriera. ¿Sí? ¿Tú me permites dar una definición de fascismo económicamente formal? Sí. Porque el término se utiliza mucho, ¿no? Antifa, fascismo, pero casi nunca veo una definición correcta. En el fascismo es la planificación económica por fases, en donde hay empresas, grandes empresas industrializadas, muy sofisticadas, cuya propiedad es privada, es realmente de empresarios. Sí, contra el stalinismo donde no es privada, donde es nacionalizada. Entonces, en el fascismo, tú tienes una clase empresarial que es propietaria de medios de producción, pero esas empresas producen lo que el gobierno diga. Punto. Sí. Sin embargo, en el estalinismo de Estado, no existe una clase empresarial. El gobierno es dueño de las empresas, es dueño de los medios de producción, administra los medios de producción y esas empresas producen lo que el gobierno diga. Solamente esa diferencia. Pues, mira, en realidad el término aquí que quiero introducir es de un profesor de Frankfurt, uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt, del Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, alemán judío, que como los otros todos, en 1933, cuando Hitler llegó al poder, emigró a Estados Unidos. Okay. Y daba clase en la Columbia University. Y en 1933 fue contratado por precisamente Roosevelt y en la guerra, participaron en la guerra como asesor de ellos. El principal economista de esos, había dos. El principal se llama Siegfried Pollock. Siegfried Pollock escribió un artículo en 1940 o 41, en el último número de la Revista para la Investigación Social, con el título de Capitalismo de Estado. Entonces, si él había hecho su tesis sobre eso en 1927, había sido en este momento el Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, había tenido excelentes relaciones con la Unión Soviética y los habían enviado a participar en la celebración de los 10 años de la Revolución en 1927 y también en el inicio de Stalin, Lenin ya estaba muerto, del primer programa de 5 años de planificación económica. El primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal. Siegfried Pollock estaba presente, dedicó su tesis sobre eso y era crítico a esto. Ya que era judío alemán, como casi toditos los otros también, tuvo que emigrar en el 33 y estaba en la Universidad de Colombia. Y a partir de la entrada en la guerra de Estados Unidos en 1940-41, era en 2 comités asesor del gobierno de Roosevelt. Y también ellos observaron muy positivamente los efectos del New Deal en Estados Unidos.
Pollock llama su título, su trabajo, El capitalismo de Estado, porque también para Estados Unidos él recomienda un sistema del capitalismo de Estado, porque frente a esa doble amenaza, el capitalismo americano ya no puede dejar el capitalismo liberal, liberal, no hay otra cosa, no puede dejar cosas al azar como que el precio dirige el mercado. Todos los productos, hay un artículo muy interesante, todos los productos, todas las cosas, el gobierno, el Estado tiene que intervenir, igual como dice Keynes, en las principales áreas económicas, para evitar que el Estado corra o hacia el fascismo o hacia el comunismo. O sea, es como una concepción estratégica de esto. De los principales mercados. Así es. Si nosotros vemos hoy la economía de un país tan pequeño como el nuestro, está obvio, a mi modo de ver, de que lo que tenemos es capitalismo de Estado. De que el mercado dirige la cosa ya no es cierto. Hace tiempo ha dejado de ser cierto. Precisamente ese fue el momento histórico cuando el Estado dejó de... el mercado dirigiera eso. Ya no vivimos en tiempos de Adam Smith, donde había un mercado ventorío al lado de la puerta de la ciudad. Las ciudades son tan grandes ahora, el consumo es tan masivo de que si no hay un sistema de logística que trae los últimos carros de China, no lo hay. Y eso no es posible simplemente por el mercado. El Estado también tiene que brindar servicios tan indispensables como, por ejemplo, las luces del semáforo en una ciudad, para decir una sola cosa. O la ciudad o el país se divide en cosas como hace este estudio también entre el Gran Santo Domingo, la provincia de Santiago, el país turístico, que es básicamente toda la costa, y el resto del país que no sirve solamente como reserva ecológica. Entonces, hoy día, si el Estado no brinda, por ejemplo, conectividad a Internet, a todas las cosas, no lo hay. Y sin los recursos que el Estado saca de este movimiento económico masivo, tampoco hay Estado. Así que uno de los principales puntos que tenemos hasta aquí que conocer y ver es que lo que nosotros llamamos liberalismo económico ha cambiado mucho. Y esto hoy día en un nivel donde tenemos, y ellos reconocen eso, cuando dicen, con ellos me refiero a los autores del estudio, donde dicen el párrafo que es la democracia. Tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, el sociólogo británico Marshall plantea una hipótesis sociohistórica sobre el desarrollo de los derechos ciudadanos como contrapeso a la división de clase en la sociedad europea occidental. Eso lo encuentro mal porque una división de clases hay en todas las sociedades, no solamente en la europea occidental. Sí. Y sí reconozco, eso fue un pensador del London School of Economics, era un pensador del Labour Party, el Partido Socialdemócrata. Sí, al final de la Segunda Guerra Mundial, precisamente todavía como un efecto largo del New Deal, hubo en los países europeos y en Estados Unidos esa fase que llamamos el estado de bienestar social. La economía el estado de bienestar social. O otro término sería Fordismo. También Fordismo se oye. Fordismo de Ford, el carro Ford. Porque el Fordismo. El Fordismo es porque está basado en la producción de carros. Entonces la producción de carros y la multiplicación de los carros requiere que el Estado intervenga, por ejemplo, en la carretera, el mejoramiento de las carreteras, que elimina la competencia, el tren y la tranvía. De que los puertos sean buenos. Que cada vez hay más. Que el petróleo necesario para las cosas. De que la fábrica tenga un hospital público justamente al lado. Y ya que el Ford era tan barato que todo el mundo, también los trabajadores, podrían comprarse su propio Ford.
y este propio Ford le permitiera ahora ya no vivir al lado de la fábrica en una cabaña, sino fuera en los suburbs, en un ambiente En los más sano, suburbios. más verde. Ya. Entonces ahí vienen los suburbs, ¿verdad? Y Ford mismo, que era casi simpatizante de los nazis, ¿verdad? Y que tenía su edificio de vidrio para la transparencia y la cosa, ¿verdad? Ford mismo decía de que toda la gente, todas las cosas tenían que ser producidos por ellos mismos. Así que eso es el Fordismo. Es lo que hoy día mucha gente de mi edad, yo tengo ahora 76 años, nací en el 48 en Alemania. Mi familia, como toda la familia, podrían vivir con un solo ingreso de mi padre. Y un solo ingreso de mi Por un padre. solo sueldo. Un solo sueldo. Un solo sueldo. Un solo sueldo. Y ¿Eso eso es Alemania en qué año? 1950 hasta los 60. Espérate, pero ¿para qué servía ese solo sueldo? Para todo. Para todo. Estaba clase, estaba escuela, estaba casa, estaba apartamento, todo. Y mamá quedaba en casa, no había servicio y tenía todo el trabajo. Mantenía la casa limpia y organizada, cuidaba a los niños en la escuela, en el trabajo, en la tarea. Y a las 4, cuando ya decíamos, mamá, ya hemos hecho la tarea, decían, ok, está bien, salgan. Y nosotros salíamos de la casa, de la puerta, y nunca más nadie preguntó dónde estábamos. Y eso es así desde Alemania a Brasil, a Estados Unidos, en toda parte, eso era así. Los muchachos estaban seguros en las ciudades. Y las mujeres que ahora tienen que pagar básicamente por la libertad del feminismo. Eso es una cosa que más tarde, con el encarecimiento del mercado de los productos, ya hoy día es imposible que una joven familia viviera de un solo sueldo, si no es realmente una clase social ya muy elevada. Y con eso del nuevo sueldo, del doble sueldo, sí están capaces de pagar la hipoteca, pagar el préstamo del carro, pagar el préstamo para la escuela, para la cosa. Cuando yo también era muchacho, toda la escuela, incluyendo la universidad, era completamente gratis. Completamente gratis. Entonces, eso es en Europa, eso es, y allí interviene, allí citan Marshall, y correctamente. Marshall trató todavía como Labour Party contra la idea del comunismo, en contrapeso al concepto de clases sociales del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso hay que ver en el concepto y en el contexto histórico, y ellos no lo hacen, que precisamente fue Churchill, Inglaterra, que en 1946 comenzó con una campaña de denuncia contra Stalin, desarrollando lo que se llama la Guerra Fría. Yeah. Y la Unión Soviética había sido aliado a Inglaterra, Francia y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Soviética es la que más sufrido, más de 20 millones de muertos. Estados Unidos comparado, 500,000. Inglaterra no llega a 100,000. Muchos de esos incluso fueron todavía hindúes. Entonces, Rusia o la Unión Soviética, a pesar de haber sufrido lo más y luchado lo más contra el fascismo alemán, a partir de 1946 fue acusado por Churchill, adrede, sin motivo alguno, en contra de sus propios intereses, de su propia actitud, no intereses, de su propia actitud, como ser interesado en una guerra y ocupar el resto de Europa, que no era así. Pero es que en el 2024, ¿Eh? en el 2024, Vladimir Putin es acusado de este tipo de motivaciones. Pues eso es una prolongación de eso. Eso ya es cosa. Podemos acabar Pero cuando se hace un análisis histórico como tú lo estás haciendo, no tiene ningún fundamento.
Podemos acabar eso de una vez. Mira, a ver, acabamos de una vez. El 8 de mayo Alemania se rindió, de 45. El 10 de mayo, 2 días más tarde, Churchill le pidió a su jefe del Estado Mayor, General Puck Ismay, voy a llegar al nombre otra vez, por lo menciono, de que hicieran un estudio de la factibilidad de seguir con la guerra contra la Unión Soviética. Eso se llama, y tú puedes chequearlo, cualquiera puede chequearlo, apúntalo por favor, Operation Unthinkable. La operación impensable. Unthinkable. Porque Ismael, el Estado Mayor, a debido tiempo llegaron a la conclusión que sí, era un buen momento de acabar con el bendito comunismo de una vez. Fíjate que los 3 sistemas capitalismo de Estado eran en el fondo hostiles uno al otro. Eran hostiles uno al otro porque en el fondo vivían de lo mismo. Producción industrial masivo basado en la industria pesada, sí, claro, básicamente con fines militares, ¿verdad? Autopistas, carros, trenes, tanques, aviones, con fines militares, tal vez no inmediato, pero a mediano plazo. Y también en el sentido de que manejando grandes ejércitos de trabajadores industriales con diferentes formas de control. Hitler le dio un premio al presidente de IBM que había inventado la tarjeta Hollerith. Entonces, Puck Ismay concluyó el 10 de mayo de 45 de que sí era posible porque Rusia estaba destruido. Desde Berlín hasta Moscú no había nada que estaba intacto después de 4 años de guerra. Desde Berlín a Moscú no había nada. Estaba 4 años de guerra, ida y vuelta. No como Estados Unidos, que no sufrió un solo tiro en su casa. Entonces, o Inglaterra, que vivió un poco de bombardeo y se acabó. Entonces, pero el problema es que Inglaterra nunca ha tenido suficientes soldados para hacerlo. Entonces, la respuesta de Puck Ismay era de que sí, era factible, pero solamente si se podría motivar los 4 millones de soldados alemanes que en mayo de 45 estaban prisioneros de guerra. A lo cual el proyecto murió. Pues era imposible. ¿A qué? Entonces murió, porque no había forma de motivarlo. Murió. No lo hicieron. Pero eso era la intención. En el 46, Churchill, en 45, Churchill perdió las elecciones, Partido Conservador, llegó el gobierno Labour por primera vez, y en el 46 él dio este famoso discurso en Estados Unidos, siendo privado, que era muy conveniente para el gobierno británico, porque podría decir que no fue él, donde hizo la charla sobre de que la cortina de hierro. Donde por primera, la famosa cortina de hierro. Donde por primera vez acusó a los rusos de agresión en Europa. Y en el 47, Inglaterra y Francia fundaron el Pacto de Dunkerque en reconocimiento de ese famoso desastre militar, donde Hitler le salvó a 300.000 soldados ingleses y franceses la vida. Se lo perdonó. Sí, muy diferente a la historia de la película. Eso es así. Y en el 40, eso era solamente Inglaterra y Francia, dije contra una eventual agresión alemana, nueva agresión alemana, que en el 47 no era posible porque Alemania estaba ocupado, Inglaterra y Francia tenían, no tenía ejército, Alemania tampoco, y Alemania y Inglaterra y Francia eran potencias que tenían parte de Alemania ocupado. Okay. En el 48 también Bélgica, Holanda y Luxemburgo se llegan al mismo pacto. Y en el 49 este mismo pacto con ahora intereses americanos ya visto a la guerra de Corea y a la separación de cosas, que en el conflicto con la Unión Soviética había posibilidad para más guerra. Porque si el capitalismo de Estado vive de una tendencia hacia la guerra por la industria tecnológico, militar, etcétera, etcétera. Entonces, eso era la oportunidad que se vio. Y esa es la fundación de la ONU y su primer presidente fue precisamente Puck Ismay. Entonces, de ahí adelante es que tenemos que ver de que el mundo capitalista europeo
americano, lo que hoy día llamamos occidental, vive en una situación económica muy diferente, donde al principio tenía esta cosa todavía del keynesianismo tardío, del estado de bienestar social, pero estaba vivo la idea del neoliberalismo. Entonces, allí llegamos a la segunda parte, donde los autores dicen aproximación al concepto de democracia. Se propone, pues, una visión desde el enfoque de desarrollo humano impulsado por el economista y filósofo Amartya Sen, que plantea la democracia como el gobierno de la gente a través de la discusión razonada y el debate público, es decir, una democracia montada sobre un modelo deliberativo que facilite, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso frente a esta historia económica y política que me he mostrado de trasfondo, en realidad es una ilusión. No hay un modelo deliberativo. Si tú tienes que poner una vaya cosa para deliberar, para tú promover tu proyecto político, es imposible. Tú mismo dijiste que el costo de discutir algo es ahora inasequible para la mayoría de la gente. Es que no se discute nada en la República Dominicana. Incluso es raro que se discutan realmente cosas de Estado en el debate político. Es que se invierte dinero en marketing político, en crear una imagen, pero la imagen no está sustentada bajo ideas ni propuestas. Incluso es muy raro. Quienes tienen que sustentar una imagen a base de ideas y propuestas son el senador y los diputados de Santo Domingo. Y esos tampoco tienen una mejor educación histórica tampoco. Correcto. Y el diputado que no cuenta con 20, 25, 30 millones de pesos no llega a ser diputado. Y el senador anda entre los 100 millones de pesos en el Distrito Nacional. Ya para cuando estamos hablando de otras demarcaciones en otras regiones de la República Dominicana puede ser un poquito más bajo, pero al final hay una desvinculación entre las ideas y el capital en el accionar político, en el sentido de que no, estamos hablando de una deliberación de capital económico en el ejercicio de quienes llegan a los curules. Así es. Punto. Entonces, al ser así, necesitamos ver de que también los colegas del ministerio que hacen esta encuesta de cultura democrática tienen un concepto de cultura. Yo me gusta mucho a Amartya Sen. Amartya Sen. Me gusta mucho porque es uno de una larga serie de filósofos y pensadores de Bengala. Él nació en Shantiniketan, el ashram de Rabindranath Tagore. Eso es... ¿Dónde es eso? Eso es cerca de Calcuta. Lo que hoy día es sorprendente es Calcuta, y lo que hoy día es Bangladesh era la zona más rica de la India. Y allí vienen todos los grandes pensadores de India, vienen en el fondo de allí. Es un caso excepcional, el caso de Gandhi, básicamente excepcional. Gandhi tampoco es tan excepcional porque de donde él es, Gujarat es una zona de mucha confluencia con Occidente, pero casi todos vienen de allí, de Calcuta, de Bangladesh, lo que hoy día es Bangladesh o Bangladesh occidental, como eso se llama. Entonces, ¿te sientes cómodo con la referencia? Él tiene ahora 90 años, me siento cómodo con la persona, admiro la persona, hizo bien, pero en realidad está haciendo un sistema de democracia en las nubes completamente separado de la economía. Comprendo. Entonces, a eso viene otro problema además, ¿no? El problema es de que en los años 60, primero en Estados Unidos, también en las colonias, la decolonización fue apoyado en todo y cada uno de los casos por la Unión Soviética
y fue apoyado con conceptos morales, sí, en Argelia, en África, en Asia, en China, en Vietnam, en cosas así. El apoyo militar soviético no hubiera sido posible. Pero la decolonización también recibió apoyo por parte de la juventud intelectual en todos los países centrales, básicamente también porque una parte de la decolonización muy, muy importante es la decolonización de la población afroamericana en Estados Unidos, lo que llamamos los derechos civiles. Y no solamente esto, también la decolonización y la liberalización de movimientos como la segunda ola del feminismo, lo que se llama feminismo, incluso los primeros inicios de lo que hoy llamamos movimiento LGBTQ, que comenzó en 1966 con los Stonewall Riots, y un grupo que se llama Gay Liberation Front, el Frente de Liberación Gay. Y amados, igual como si fuera el Frente de Liberación de Argelia. Con Harry Milk y todo. Así mismo. Esos primeros políticos estadounidenses. Todos esos movimientos de liberación nacional fueron reprimidos brutalmente y eliminados. Bueno, a Milk lo mataron. A todos. Y no solamente a ellos, también Pero exacto, no solamente a ellos, también la insurgencia intelectual, Panteras Negras. A todos, a los mismos presidentes. A Kennedy, Robert Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, a todos. Y eso produce un momento cuando todos esos movimientos estaban acabados, también los movimientos de, ahí ya viene por primera vez los movimientos armados de los palestinos, Black September, el Fatah. Cuando eso comienza a través de Unión Soviética, Alemania Occidental, a fomentar guerrillas urbanas en Europa, también fueron acabados. El mismo Al-Fatah fue acabado. Pero el Estado los acabó. ¿Quién los acabó? La contrainsurgencia. La contrainsurgencia, eso es el programa que tú me mandaste gracias al libro, ¿verdad? La contrainsurgencia se inicia en la guerra anticolonial del Vietnam, del Viet Minh, Ho Chi Minh, y apoyado por los rusos en contra de los franceses. Los franceses se retiran de Vietnam después de la desastrosa batalla de Dien Bien Phu en 54, pero llevan los paracaidistas y todos sus conocimientos a Argelia, y en Argelia, en la guerra contra Argelia, es que se practican y se perfeccionan los métodos de la contrainsurgencia hasta terminar en el libro de Roger Trinquier, La Guerra Moderna, que después fue repartido en norte y sur de América entre los americanos en el 61, programa Phoenix, 10º Special Ops, Fort Bragg, Green Berets, que más tarde van a Vietnam, y en contra de toda la expectativa que tenían con Lyndon B. Johnson, el sucesor de Kennedy. Lyndon B. Johnson en febrero del 65 comienza a mandar tropas americanas hacia Vietnam. Uno de esas tropas, la 101 Airborne, pasa por República Dominicana y participa en el en abril del 65, antes de ser trasladado a Vietnam. Eso está en este contexto que hay que verlo. Y una vez acabados todos los movimientos contestatarios a nivel global... Espérate. En Argelia se desarrolló, el Estado francés, el ejército francés desarrolló una forma de prevenir la insurgencia de la guerrilla. Prevenir no, acabarlo. Prevenirlo no lo puedo. Eliminarlo. Entonces, no puedo prevenirlo. Uno de los militares franceses creó el libro La Guerra Moderna. Sí. Y eso es una doctrina militar de contrainsurgencia para evitar la emergencia de guerrilla, de terrorismo. Fue adoptado por los organismos de control estadounidenses. Sí. Dígase FBI y CIA. Sí. Y estas técnicas fueron utilizadas por el FBI en contra de los movimientos estudiantiles de izquierda en Estados Unidos en los años 50 y 60. Así es. Ese es el resumen. Y contra su propio político. Kennedy,
Malcolm Gladwell, tonto. Okay. Y no solamente americano. Ya creo que llamándote por teléfono había dicho de que cuando se termina ya no terminado, durante todavía la guerra de Argelia termina para los franceses, digamos en el 60, 61. En el 57 llevan al primer contingente de 120 militares argentinos a tomar un curso con los militares franceses en Francia. Y el mejor del curso tuvo como premio la distinción de ser llevado a Argelia y participar allí en vivo en esta guerra, la represión del Movimiento de Liberación Nacional de Argelia. Torturas masivas. Este se llama Alcides López Aufranc. Entonces, este mismo Alcides López Aufranc en 1961 en Buenos Aires pone el primer curso de contrainsurgencia interamericana en el sur de Argentina. Mientras en el 61 también está uno de los empleados de Trinquier, de subalternos, el general Ausareses, que más tarde va a la OTAN, está como agregado militar en Estados Unidos y promueve el libro. Es para decir, Francia promovió práctica el libro de la guerra contra la guerrilla, la contrainsurgencia, en los 2 puntos cardinales de América. Y eso hay que ver. Y la táctica, una de las cosas principales de la táctica es que todos los mecanismos de organismos de seguridad tienen que trabajar. FBI y CIA juntos. Ya no hay una diferencia entre afuera y adentro. Es para FBI solamente para problemas internos, CIA afuera. Pero eso es lo que se suponía. Pero al final hay sendas evidencias. Así es. De la CIA trabajando en lo interno del territorio estadounidense y del FBI trabajando fuera del territorio estadounidense. Así es. E incluso creo que hay un pacto. Así es. Hay un pacto para cierto tipo de operaciones. Sí, COINTELPRO, por ejemplo, o Operation Chaos, MK Chaos. MK Chaos fue el programa de la CIA para James Jesus Angleton, el jefe de la contrainteligencia dentro de Estados Unidos de la CIA, y COINTELPRO fue el programa de William Sullivan, el jefe del FBI para la contrainteligencia también. Otro punto muy importante que los franceses ya aprendieron trabajando en Vietnam, en la montaña con Laos, la utilización de las drogas, tanto como financiar la guerra, como para trabajar y destruir al enemigo. Eso también es cosa. Esa es la razón porque hasta el día de hoy. Yo propicio que la juventud de una sociedad se llena de vicios. Sí. Y la desarticulo. Sí. Le quito las ideas, le quito la capacidad de organizarse, la capacidad de tener disciplina. Eso es una. Así que acabaron con Black Panther. Black Panther también hicieron eso en propósito así. En este caso eso fue crack. El crack fue utilizado tanto para vendiéndolo a ellos, pero también vendiéndolo a bandas criminales competidores para echar uno contra el otro. Así murió Huey P. Newton, el jefe del Black Panther Party. Entonces, no solamente esto, también tú puedes utilizar eso en la guerra contra las drogas, entonces para desacreditar el enemigo. Esos son drogadictos. Entonces, esto fue sumamente efectivo y produjo que para el momento de la fecha, ponemos diferentes fechas, a mí me gusta el 11 de septiembre como fecha. El 11 de septiembre del 73. Yo sé, yo no iba a caer. Tú sabías. El 11 de septiembre de golpe contra Pinochet por gente entrenada por los franceses. Manuel Contreras, el jefe del servicio militar en secreto en Cosa, y gente entrenada en la School of Americas en Panamá por los americanos. Este es el momento cuando el capitalismo occidental ve que ya no tiene competencia, ya no tiene enemigo interno,
Y la única forma ahora de ahí adelante es un cambio de papel para acabar con el único que queda todavía, que es la Unión Soviética. Le dan rienda suelta a lo que llamamos neoliberalismo. Mientras Friedrich von Hayek y su sociedad de Monte Pellegrin en Suiza, cerca de Vevey, desde el 47 hasta el 73 estaban ahí reuniéndose y lamiéndose el herido porque nadie les hacía caso, no tenían puestos políticos. De ahí adelante tenemos el renacimiento del neoliberalismo. Y este neoliberalismo fue adaptado de forma masiva después de la caída de la Unión Soviética, que fue realmente destruida interna y externamente también. Entonces allí llego a otro punto, y eso es uno de este estudio, donde en la parte modelos de democracia y 4.1 actitudes hacia la democracia, ellos ponen el punto y dicen, desde finales del siglo pasado, 20 minutos. ¿20? 20. ¿Qué? Para cerrar con todo. 20 minutos. Sí, señor. ¿Cuánto? 20 minutos. 20 minutos. Estoy listo. Desde finales del siglo pasado, las democracias occidentales comienzan a mostrar síntomas de fatiga a escala global. Sí, señor. Claro, porque no tiene competencia. Este fenómeno, conocido como el síndrome de desafección política, se caracteriza por la presencia extendida de sentimientos negativos hacia la política, la percepción del sistema político como incapaz de atender las demandas e intereses de la ciudadanía. La desafección política se manifiesta en actitudes de desapego y desconfianza hacia la clase política, las instituciones y los procesos políticos que oscilan desde el interés y desinterés y la indiferencia por los asuntos públicos hasta un eventual rechazo y hostilidad ante elementos clave del régimen democrático. Este creciente distanciamiento. Entonces, mientras estoy completamente de acuerdo, eso es así, todo el mundo puede observarlo. Lo que nos falta aquí es decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está asqueada? Porque cuando exactamente en 1990 nuestro sistema político económico, el capitalismo liberal americano occidental, ha ganado la batalla. No tienen un enemigo. ¿Ah? No tienen un enemigo. Tibio. Yo creo que parte de eso está ahí. Pero me parece que tenemos que ver eso de una forma de los dos lados. Uno es, por un lado, ya habíamos dicho, se había eliminado no solamente la Unión Soviética, cualquier tipo de pensamiento alternativo o contestatario dentro de los países. Partidos de izquierda ya no tenían importancia en los años 80. No. Comunismo, marxismo eran vistos como obsoletos. Liberación nacional ya no había. Todos los países africanos y Asia ya estaban liberados. No había nada que hacer. Entonces la gente perdió hasta cierto punto, por decirlo así, la orientación. Hasta este momento era así, tú tenías partidos de derecha y partidos de izquierda y tú podrías, por decirlo así, desde el comunismo más radical hasta el fascismo, podrías medir tu posición política por cuestión de milímetros. Ya no eso era así, eso es uno de los problemas que hay. Pero el otro problema es que todos son iguales. Pero mira, yo mismo y en la introducción mencioné un poco de mi biografía, ¿no? Los años 90 eran un paraíso para mí. Yo tenía un desarrollo financiero muy, muy positivo. Todo lo que tengo data de esta época. Participé en la mayor fusión industrial de su tiempo. Vivía como privilegiado de un gerente de una industria farmacéutica, y pensaba que simplemente ahora se había, como decía Francis Fukuyama, el filósofo, fin de la historia.
Ahora todo el mundo estaba bien, todo el mundo iba a ser bien, ya no había nada más que hacer, solamente crecer y crecer. Y esta promesa se falló. Esta promesa se falló. A esta cosa falló el sistema. El sistema precisamente bajo demócratas americanas, Bill Clinton en los años 90, después con un poco interrupción de Baby Bush en el 2000, se dirige otra vez a la guerra y tiene guerras a más no poder. 20 años. Muchas de esas con evidente falsedad. Sí, claro, ¿verdad? como las armas nucleares de Weapon of Mass, dice, contra estados que no eran ninguna ninguna amenaza. que no te... Entonces, y también con una economía creciente y creciente, ¿verdad? Sobre todo también por la tecnología, donde en esos últimos 20 años, 25 años, se han acumulado riquezas inauditas. Inauditas. Entonces, mientras por el otro lado... Tenemos los millonarios más billonarios de toda la historia de la humanidad. Tanto en la periferia como en la misma central, en Sí, cosa, Estados Unidos acabó con su propia economía. Sí. Con su propia, el outsourcing, el offshoring, ¿verdad? Acabó con su propia cosa. Tienes una fábrica de franelas y de ropa interior en New Jersey, bueno, pues hazle un offshore a esa fábrica en China o en Taiwán. Y yo ahora mismo estuve chequeando otra vez los famosos quintiles. Y hay un website ahí muy bonito que más muestra el desarrollo de los quintiles en Estados Unidos en los últimos 30 o 50 años, que te pone la lágrima en los ojos, como el único quintil que ha crecido es el número 5, el más rico que no tiene tope, que ahora gana un múltiple lo que tenía en los años 50 y 60, mientras el resto de los primeros 2, 3 quintiles quedaban básicamente iguales. Hoy día no están capacitados ni siquiera para pagar el seguro médico en caso de alguna emergencia. O sea, lo que esto significa, los quintiles es el dividir la población económicamente activa en secciones de 20. Entonces, el 80% de la población que no tiene el mayor ingreso se ha quedado igual. Sin embargo, ese 20% de las personas que son más ricas tienen más dinero que todo el mundo. Incluso yo llego un poco más allá. No es necesariamente el 20%, es el último 3%. Es ese 1% de la población donde están los Jeff Bezos, ¿no? Los Bill Gates, los Carlos Slim, y ese 2% que es muy poco investigado, que es donde están los profesionales más preparados que hay en una economía. Estos también han crecido. La gente que son gerentes, personas que tienen que trabajar aún para generarse un ingreso, para poder ser sostenibles y que generan entre 200,000, 300,000 al infinito. Sí. ¿No? Ese es verdaderamente ese 3% el que ha crecido. Sí. Ahora tú me diste un tiempo y ahora vamos a terminar a la buena noticia. Yo había dicho que hasta ahora está la mala noticia. La mala noticia es que vemos un deterioro de la relación entre economía y política en Occidente. Sí, una desvinculación. Desde el principio, el problema de la Revolución Francesa, lo que llama cosa aquí el liberalismo político, núcleo fundacional de nuestros estados democráticos. Revolución Francesa, a mi modo de ver, ya está dañado. La política en el keynesianismo durante la Segunda Guerra Mundial, o poco antes y durante poco después, tuvo su cosa positiva, pero en realidad solamente pudo funcionar bajo la amenaza del comunismo y del fascismo. Eso es precisamente el problema, porque veo el futuro tan pesimista, porque ahora mismo el capitalismo americano, el capitalismo occidental no está bajo amenaza.
y sí se sentiría amenazado por, digamos, el desarrollo de su mejor colonia llamada China. Entonces, esta mejor para acabarlo, tener una guerra mundial lo más pronto posible sería lo aconsejable. Ahora, el otro punto Lo es que... aconsejable para ejercer una economía de la guerra y reactivar su sector económico. Sí. Ahora, para este estudio en cuanto a los diferentes puntos que trata dentro de República Dominicana, en un momento toca, casi sin querer, lo que a mi modo de ver es el punto neurálgico. Y está aquí en un estudio del VDEM Institute del 22 al 22, gráfica 3 en el estudio. Es esa gráfica 3 en el estudio. Ahí está el punto. Mira, a ver. Si te digo a ti, si te hago una pregunta, un test. La del círculo. La del círculo, ahí un poco más abajo está el punto donde dice, personas de 45 y más años y sin estudios universitarios tienden a percibir el déficit democrático más importante en la ruptura del principio de igualdad ante la ley y el incumplimiento de esta. Gráfica 4 en la página 16. Okay. ¿Lo tienes? Sí. Ok. Las mujeres, personas con estudios superiores y menores de 45 años, tienden a juzgar la desigualdad social como el peor problema de la democracia. Allí están tocando a mi modo de ver, casi sin querer, la verdad. Porque estamos naturalmente con las mujeres, con los de mayor estudio universitario y también con los más jóvenes, porque pensamos igual que ellos que la desigualdad social, el problema económico de base es el problema de fondo, no solamente de la democracia dominicana, de la democracia a nivel mundial. Y yo creo que por el sistema del neoliberalismo ahora mismo a nivel mundial dominante, no hay forma de corregir eso. No hay forma de corregir eso. Al no poder corregirlo, este gobierno, por ejemplo, no realmente tomar medidas tipo New Deal. Habíamos pensado que, por ejemplo, Biden conjuntamente con Bernie Sanders y otros similares, DSA, Squad, los Squad, SLED, Nicasio, Ilhan y otras cosas, estuvieron en Estados Unidos dispuestos a arriesgarse y sí lo trataron, pero falló, no tuvieron mayoría en cuanto a los proyectos sociales. Uno de los cosas más importantes de los proyectos sociales, igual como en el New Deal, la legalización de todas las drogas, la atención a los pacientes que están dependiendo de drogas mortales y simplemente dejar pasar, laissez-passer, todo lo que no es cosas y lo que son realmente mortales y cosas disociativos, esta mezcla ahora entre fentanilo oral y otras mezclas, opiáceos inyectables, eso necesitan atención médica porque son pacientes, realmente pacientes. Entonces, eso está causando un desastre social. Sí, yo sé. Entonces, eso en el momento no veo mucha voluntad política. Ahora la voluntad política, lo que me está preocupando es de que en Estados Unidos, también en Alemania, donde tuvimos elecciones regionales recientemente, este domingo, la discusión es cuál de los dos bandos está apoyando una guerra contra, seguir con la guerra, a pesar del riesgo de escalar a una guerra mundial, tanto en Ucrania-Rusia como en Israel-Palestina, y eso parece va a ser decidido. Así que, en resumen, estamos con las mujeres, estamos con los mayores
de mejores estudios académicos y con los menores de edad, que es una cosa muy positiva. Una cosa muy positiva que los jóvenes mejor estudiados ya tienen un conocimiento de, por lo menos saben dónde queda el problema y no se dejan llevar por la retórica autoritaria de que el imperio de la ley, que básicamente imperar significa mano dura, todo el mundo tiene obedecer lo que dice el jefe. Eso es un viejo autoritarismo que es obsoleto porque, como sabemos ahora en República Dominicana recién, también la justicia se compra. No, y eso digo sin ningún tipo de rencor. La justicia es un servicio privado, igual que la educación, igual la cultura, son servicios que hay que pagar. Hay buenos y hay malos, y más dinero saca mejores cosas. Resultados para los intereses del individuo. Sí. Tomás, muchísimas gracias. La verdad que venimos a hablar de la encuesta de cultura democrática, pero hemos hecho un recorrido por, yo diría que desde 1381. ¿Te gustó John Ball? Bueno, Adam Delson, ¿sabe lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Lo tomaron preso naturalmente, la revolución no duró 2 meses, el joven rey tenía 15 años, Ricardo II, a quien más tarde Shakespeare lo pone en su cosa, Ricardo II, lo engañó a los campesinos fácilmente, se dejaron desarmar, atrapar y los líderes fueron captados. Hanged, dragged and drawn. Eso significa... Lo ahorcaron sin matarlo. Cuando todavía está vivo, le abrieron la panza, le sacaron la tripa para él verlo y le cortaron los genitales. Todavía vivo, lo bajaron al piso, amarraron 2 caballos a sus 4 patas, a sus 4 extremidades y lo rompieron en 4. La cabeza fue puesto en la entrada del London Bridge y duró ahí algunos 200 años como para espantar a cualquiera. Eso es John Ball. Lo que le hicieron a William Wallace. Es el mismo tipo de... Wow. El poder tiene la misma cara. El poder se administra y se autolegitima. Pero... ¿cómo se limita? Se limita con cultura. ¿Con? Cultura, con conocimiento, con educación. Si tú estás altamente educado y sabes dónde está el verdadero problema, tú no compras esta retórica. Pues sí. Mira, aquí vemos de que en este estudio todavía la opción imperio de la ley es para hombres mayores de 45 años. Pocos estudios universitarios todavía está un poco por encima. Tú tienes los porcentajes, es como 40 contra 37, algo así. No lo tengo aquí, está ahí. Pero por poco ganan todavía estos señores, lo del imperio de la ley, que son las... Eso es para ti, eso es para ti. ¿No lo Ahí están los porcentajes, yo creo. Ahí está. No, esos no son los porcentajes. Esos no son porcentajes. Esos son porcentajes de los quintiles, que es. Ahí están los porcentajes. No. Pero tal vez en 10 años o 20 años, tal vez las mujeres, los más jóvenes y lo que seguimos y en una entrevista en próximo gobierno alguien le va a decir, haga esto, ponga énfasis en la economía. Mira, la sociedad dominicana está creciendo rápido, en el sentido de que hay un cambio generacional que está sucediendo hora por hora. Y la generación de dominicanos que está creciendo ahora tiene un sistema de creencias completamente diferentes, incluso al mío. Y yo te puedo decir que yo no sé cómo va a ser la República Dominicana en 10 años, pero yo sí sé que va a ser muy diferente, porque los ciudadanos que están creciendo ahora son extremadamente individualistas, y no aceptan
que se les diga qué es lo que hay que hacer ni lo que deben hacer. Ellos lo deciden ellos. No sé cuál va a ser la extensión económica o sociológica de estas creencias, de estos valores individualistas en la República Dominicana de los próximos 10 años. Pero yo sí sé que hay instituciones culturales, religiosas, que tienen mucho peso todavía en el día de hoy, pero que ya van en declive, que van a ser completamente desbasadas. Completamente desbasadas. Y una de las principales van a ser los partidos. O sea, es que ya la gente que está subiendo ahora no les interesa ni siquiera una bandera, ni un símbolo, ni un valor. Los veo. Si no hay una propuesta de valor para ellos, del por qué ellos tienen que votar por un candidato, partido. Pues eso es el resultado de lo que mostramos aquí, ¿no? Entonces, señores, si usted llegó aquí, suscríbase, denle like. Este es el tipo de contenido que en el Expreso Financiero estamos desarrollando. Quiero darle las gracias a Tomás por venir a durar 2 horas conversando con nosotros en el día de hoy. Vienen más cosas, sobre todo con Tomás. Tomás está haciendo un libro de historia universal que tenemos todos los velones encendidos para ver si lo termina en el 2025. Eso es algo que vamos a estar debatiendo. Pues mejor todavía. Y lo vamos a discutir acá cuando estés listo. La historia universal tiene un papel para mí más importante que nunca antes, porque como hay tanta información, nadie sabe nada. Y es necesario ahora más que nunca un hilo conductor que le dé forma a cómo la gente entiende que hemos llegado al día de hoy. Y si usted tuvo algo de valor en la entrevista del día de hoy, compártalo. Y nada, seguimos adelante. Muchísimas gracias. Y cuiden a su familia, porque nadie la va a cuidar por ustedes. Hasta pronto.